¿Tienes algunos panes que ya no están tan frescos y no sabes qué hacer con ellos? En la receta del día de hoy les vamos a mostrar cómo aprovechar esos panes que creías que ya no utilizarías y desperdiciarías para hacer con ellos un postre verdaderamente delicioso. Esta receta es muy similar a la de la semana anterior, que si no has visto, te invito a que pases por el canal y le des un vistazo. Ambas recetas quedan muy deliciosas en sus dos variedades. Es para complacer todos los gustos. Vamos a necesitar 4 panes medianos y una taza de leche. Mojarás los panes muy bien en la leche para que absorban todo su sabor y se ablanden muy bien, y luego le vamos a agregar 2 huevos. No temas utilizar tus propias manos, es la mejor técnica y secreto repostero para lograr mejores resultados. Ahora escucha bien este tip, puedes hacer esta receta con hasta solo un huevo. Quedará muy buena igualmente, lo que cambiará será la textura final del postre. En la receta de la semana pasada te enseño un ejemplo del resultado con 4 huevos. En esta receta, solo utilizaremos 2 huevos para que puedas comparar los resultados. Ambos son increíblemente cremosos. Podemos también batir esta mezcla para que el resultado nos quede más homogéneo. Le agregamos media taza de azúcar y 2 cucharadas de chocolate en polvo. Le acentuamos el sabor del chocolate con una cucharadita de vainilla y listo. A batir. Tú puedes agregarle el sabor que prefieras. Recuerda que puedes apoyarme dejándome tu like si te gusta esta receta, y además puedes dejarme saber lo que piensas de ella y si te atreviste a intentarla en casa. Pero aún no te vayas, quédate hasta el final que te aseguro que no te arrepentirás. A mí me encanta la combinación de sabores como el del chocolate con maní. Es por esto que aquí le agrego algunos maníes tostados. Pero esto es opcional. Lo dejo a tu elección. También puedes agregarle otras nueces o pasas. Vamos a bañar un molde con caramelo y esparciremos por todos los bordes sin que nos queden partes sin cubrir. Y luego añadimos nuestra mezcla. Ya está listo para cocinar. Lo cubrimos y lo llevamos al horno a 375 grados Fahrenheit o a 190 Celsius por 1 hora, para luego dejarlo enfriar hasta que nos quede completamente fresco. Si lo abres antes, puede que no obtengas los resultados esperados. Para cocinarlo al horno como lo que conocemos como baño de María, lo pondremos en otro recipiente y le añadimos agua. Así es como vamos a cocinarlo por toda 1 hora. Cuando pase este tiempo, le harás la prueba del palito mojado, esto es, que pincharás el postre con un palillo de madera, y si sale mojado, es que aún necesitará unos 5 minutos extra. Si no sale mojado, es que ya está listo. Y aquí lo tienen, es absolutamente una delicia. Podría llamársele flan de leche, pero esta preparación difiere un poco del típico flan de leche, pues utilizamos pan. En muchos países se le conoce como pudín o budín. ¿Qué opinas? ¿Conocías esta receta? ¿Lo has preparado alguna vez? ¿Esta receta es conocida en tu país? ¿Qué nombre tiene? Me gustaría saber todas estas interrogantes. Y anímate también a hacerla en casa y contarnos tu experiencia. Querrás hacerlo todas las semanas. Pásate por el canal para que puedas ver muchas más recetas deliciosas. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.